en el micrófono. Ay, sí, me están diciendo que tengo que mirar en la cámara. Tenemos todo un estudio aquí. Quería también decir que, darle la bienvenida a toda la gente que están conectando por Internet. En estos seminarios conectamos lo máximo de países, normalmente 6 o 7, en este caso tenemos 8 países más Washington, entonces 9 conexiones, pero lo tenemos también disponible por el Internet, por la página de crecer.americas.ning.com, donde hay también las presentaciones y otros materiales y información del Crecer, de la iniciativa Crecer en general que voy a explicar más tarde. Entonces, bienvenidos no solo a los que están en video, pero también los que están mirando por Internet. Otra cosa como de logística, vamos a recibir preguntas al final de la gente que están conectados por video, pero los que están en Internet pueden mandar una pregunta a mi compañera Eriko Tominaga. Es E-T-O-M-I-N-A-G-A, Tominaga, Tominaga@World Bank, escribir Banco Mundial, worldbank.org. Y con Eriko va a estar recibiendo preguntas. Algunos mandaron preguntas cuando registraron y tratamos de también ver estas preguntas, algunas por lo menos, cuando lleguemos a esta parte del programa. Creo que con eso quisiera decir buenos días y buenas tardes en el caso de España. Mi nombre es Daniel Boyce, especialista líder en administración financiera para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Aquí a mi lado, cuando cambiamos la cámara, lo van a ver, es Kelly Anarud, gerente técnico senior para traducciones y permisos de la Federación Internacional de Contadores, el IFAC. Kelly va a tener una presentación y especialmente en nombre del Banco Mundial nos gustaría darles la bienvenida. Esta es la 4ª sesión de diálogos regionales de la comunidad de práctica Crecer. Antes de empezar y presentar los expositores, deseo agradecerles a todos para su interés mostrado en esta iniciativa Crecer, no solo en los últimos meses, pero durante como 5 años de un esfuerzo realizado por los participantes y ponentes. El Crecer es una iniciativa más grande que estas videoconferencias. La comunidad de práctica de Crecer, que forma la comunidad para estas videoconferencias, es un grupo informal de personas que comparten un interés común, que es de promover la mejora de la información financiera, empresarial y las prácticas de auditoría, tanto en el sector privado como en el sector público en América Latina y el Caribe. ¿Y cuál es el objetivo de esta comunidad? Su objetivo es de responder a las demandas de muchos de ustedes, de fomentar y dialogar y diseminar las mejores prácticas en una forma más habitual y programática, que hacemos con conferencias anuales, pero también a través de una serie de actividades como estos diálogos regionales, como los talleres de capacitación para capacitadores que hemos organizado en Panamá y Argentina. Y como mencioné, las conferencias anuales de este año va a tomar lugar en Nicaragua, en Managua, Nicaragua, en los últimos 3 días de octubre. Estas videoconferencias están diseñadas para dar todos la oportunidad a la comunidad contable de América Latina de aprender y compartir lecciones aprendidas y poder interactuar entre nosotros
con expertos internacionales en la materia del seminario. Hoy tenemos, como dije, 9 países, incluyendo aquí Washington, conectados por este video. En el día de hoy tengo el grado de invitarlos a este cuarto diálogo de esta serie y con el tema de traducción de las normas internacionales al español, nuevos enfoques. El tema viene tiene el raíz en los últimos traducciones que han sido efectuados con procesos diferentes, pero con cada vez más un proceso colaborativo entre los países. Entonces, la temática y la estructura de esta videoconferencia será primero una presentación por Kelly y Ana Ruth del IFAC sobre los políticos y procesos de traducción del IFAC y los productos traducidos recientemente al español. Y después vamos a escuchar a los otros expositores, quienes son la señora Carmen Paladino, quien está en Panamá. Carmen es consultora y ex contadora general de la República Argentina y también ex miembro de la Junta de las Normas Internacionales de Contabilidad Pública Internacional, las IPSAS-B por sus siglas en inglés. También está el señor Moisés Alcalde, el que tenemos ahora en la pantalla más grande aquí en Washington. Hola. Hola, Moisés. Moisés es socio de servicios de consultoría de Ernst & Young en la Ciudad de México y también es ex contador general de México y miembro del Comité de Revisión de las IPSAS por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el IMSP de México. En España tenemos conectado a la contadora Leticia Iglesias Herraiz, quien es la CEO del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, quien han estado también tomado una posición de liderazgo en los procesos de traducción. Y también está el doctor Guillermo Español, en Argentina, está en Buenos Aires, es profesor en la Universidad de Rosario, Argentina, director de Educación de Auditoría del Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la FACPCE, la Asociación de Contadores en Argentina, y es presidente también del Comité Latinoamericano de Revisión, que es el comité responsable para la revisión de la traducción de las normas internacionales de auditoría y del código de ética de que vamos a hablar. Entonces, esperamos escuchar a todos los expositores y después tener más o menos 1 hora para preguntas y respuestas. Si no hay algún comentario o pregunta urgente, ahora vamos a empezar con Kelly, quien tiene una presentación en PowerPoint que vamos a poner en la pantalla para que todos pueden verlo desde cada lugar. Entonces paso la palabra a Kelly. Gracias, Dan. Primeramente quisiera felicitar al Banco Mundial por haber organizado esta videoconferencia. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Kelly Onerud y estoy encargada con el Departamento de Traducciones y Permisos en la Federación Internacional de Contadores en Nueva York, la IFAC. Y por favor, disculpen mi español. Como ustedes pueden escuchar, no es mi idioma nativo. Me encanta, pero no practico mucho. Quisiera hablar un poquito sobre qué es la IFAC, nuestras políticas de la traducción, los procesos relevantes y también sobre varios proyectos de traducción de las normas y publicaciones de la IFAC al español. La IFAC es la Organización Mundial de la Profesión Contable.
Es una organización de organizaciones con 167 organismos miembros en 127 países y representando más de 40 idiomas. A través de estas organizaciones, la IFAC representa más de 2,5 millones de contadores en firmas, empresas, gobierno y el mundo académico. Estoy muy contenta de que haya representantes de nuestros organismos miembros de Argentina, el FAPSE, España y México participando en este panel hoy. Gracias por su participación. También la IFAC apoya a los consejos independientes que emiten las normas internacionales de auditoría, ética, formación y contabilidad para el sector público. Esta mapa representa los organismos miembros de la IFAC y nuestros miembros asociados. Es verdaderamente una organización mundial. Hay dos políticas que dirigen el trabajo de la IFAC con respecto a traducciones. Es importante destacar que normalmente no es la IFAC que hacen las traducciones. IFAC apoya y facilita otras organizaciones en hacerlas. Por ejemplo, un organismo miembro u otra parte interesada. En el caso del español, la IFAC trabaja con las partes interesadas para lograr una traducción única. Hace 3 años, cuando empecé en la IFAC, existía por lo menos 6 traducciones diferentes de las mías al español. Muy confuso y no muy sostenible. Ahora, gracias a mis colegas de habla española, tenemos una traducción única. Felicidades. Un principio muy importante es traducir las normas internacionales, es hacer una traducción fiel, que respeta la intención, tono y formato de las normas originales. Una traducción fiel da prioridad al significado original sin modificaciones para satisfacer circunstancias locales. Una traducción fiel no quiere decir una traducción literal, palabra por palabra, sino que un lector que lee las normas en el idioma de traducción debe obtener el mismo entendimiento del sentido como un lector de habla inglés nativo. También es importante proteger la valiosa propiedad intelectual de la IFAC y por eso hay acuerdos formales sobre la traducción y reproducción de las normas y publicaciones y la transferencia de los derechos de autor en las versiones traducidas. De acuerdo con la política de traducción de las normas, esta lámina muestra 2 temas relacionados. A la izquierda, las funciones más importantes en el proceso de traducción y revisión, y a la derecha, el mismo proceso. Mis colegas aquí representados hablarán en más detalle sobre estos temas y sus varios proyectos de traducción y revisión. Para facilitar la adopción e implementación global de las normas, es muy importante que la IFAC controle los derechos de autor. Es la IFAC que tiene los derechos de autor en la versión inglés y todas las versiones traducidas. IFAC otorga los derechos para traducir, publicar y distribuir las normas a través de acuerdos formales con las relevantes organizaciones, quizás un organismo miembro, quizás un ministerio de finanzas o otra parte interesada. Esta lámina muestra esta cadena de título.
y la transferencia de los derechos de autor desde el traductor al organismo traductor y finalmente a la IFAC. En esta manera, y a través de un acuerdo formal, la IFAC puede otorgar derechos de reproducción de las normas traducidas a otras partes, por ejemplo, a una autoridad nacional en un país que adopta las normas. Esta lámina muestra los varios proyectos de traducción de las normas al español. En el caso de la traducción de las NIAS, la Norma Internacional de Control de Calidad 1 y el Código de Ética, se usa una tabla de equivalencias para tratar las diferencias en terminología entre España y América Latina. Para las normas internacionales de contabilidad para el sector público, las NIC-SP, y las normas internacionales de formación, NIF Formación, no hay diferencias en terminología. En el caso de las NIC-SP, como resultado de la convergencia con la terminología unificada usada en las NIF Información Financiera. Y esta lámina muestra los proyectos de traducción de las guías de implementación más importantes. Aquí pueden ver la dirección de nuestro sitio web, donde hay una base de datos de traducciones. Visítela, por favor. Logramos en 2011-2012 la publicación de una traducción única de las NIAS, la Norma Internacional de Control de Calidad 1 y el Código de Ética, aceptables en España y América Latina. Eso fue un hito histórico para la IFAC y muy importante para la profesión. Pero, ¿cómo aseguramos traducciones sostenibles en el futuro? El proyecto de colaboración iberoamericano, que se llama IBER-AM Joint Venture, es un título de trabajo, nada más, tiene como su objetivo traducciones sostenibles en español de las normas internacionales y otras publicaciones de la IFAC, por ejemplo, las guías de implementación. La idea es que será un convenio, un memorando de entendimiento entre la IFAC y sus organismos miembros en Argentina, España y México. Los 3 organismos miembros de la IFAC que recientemente han hecho traducciones otorgadas de las normas internacionales de auditoría clarificadas. Otros países de habla española podrían involucrarse a través de un comité de revisión. Esperamos que el convenio esté finalizado dentro de poco. Finalmente, y con base en nuestra experiencia, hay algunos asuntos para lograr éxito en las traducciones. Un círculo virtuoso. La planificación. Leer las políticas de la IFAC. Identificar necesidades y recursos. Cuesta dinero hacer traducciones. Solicitar permiso para traducir y celebrar un acuerdo con la IFAC. La colaboración. Involucración de interesados clave en la traducción y su revisión. El IBER-AM Joint Venture es un buen ejemplo de este tipo de colaboración. Hacer una traducción y revisión de alta calidad. Acordar términos clave al principio. Hacer una traducción fiel, de acuerdo con las políticas de la IFAC. Involucrar el comité de revisión y posiblemente tener un proceso de auscultación para asegurar la aceptabilidad de la traducción. Ponerse en contacto con la IFAC. Con preguntas sobre otras traducciones disponibles, para temas que se tratan del acuerdo o derechos otorgados,
términos técnicos, la aprobación de la traducción antes de publicarla, u otros temas. Y la aceptabilidad, sostenibilidad. Evaluar la opinión de los usuarios y otras partes interesadas para el mejoramiento continuo. La meta debe ser una traducción única, fiel, de alta calidad, actualizada, accesible y sostenible. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, Kelly. Como vemos, hay varios procesos que se han hecho para traducir las normas y otros documentos, guías, contabilidad y auditoría al español. Por eso hemos invitado 4 expositores, 2 que ha participado como comité de revisión de las normas del sector público, los IPSAS, y también 2 expositores que están en el Comité Latinoamérica de Revisión, que han participado en una iniciativa IBERAM Joint Venture, como dice Kelly, en que está involucrado muchos países colaborando para hacer las traducciones. Entonces vamos a comenzar con la contadora Carmen Paladino en Panamá y seguimos con los otros expositores. Buenos días a todos. Primero mis gracias a Kelly y al Banco Mundial y a Crecer, que nos permite este tipo de diálogo, de intercambio de ideas. Quiero comentarles que, bueno, dado mi trabajo, yo me encuentro en Panamá en estos momentos trabajando justamente con normas internacionales de contabilidad para el sector público, y quiero manifestarles que aquí están 2 áreas importantísimas para Panamá, como es la Contraloría General de la República, que es el órgano normador para Panamá, y la Dirección de Contabilidad del Ministerio de Economía, que es el área responsable de llevar la contabilidad del gobierno o la exposición de la presentación final del gobierno de Panamá en lo que hace a estados financieros. Luego tenemos otros invitados aquí presentes, pero quería destacar estas dos áreas que están aquí conmigo, porque realmente son claves en lo que es la adopción, la futura adopción para Panamá, porque todavía no lo tienen formalizado, pero la futura adopción de normas internacionales de contabilidad para el sector público en Panamá. Bueno, me han invitado a hablar de esto. Digo yo que ya mi flequillo peina canas, y peina canas en mi QCP, porque, bueno, empecé ya hace muchos años, y de esto ya hace 11, cuando siendo un comité del sector público, llevé al comité del sector público realmente el problema que teníamos de las normas en español, y entendía que teníamos distintas normas traducidas. En aquel tiempo teníamos unas que nos había facilitado Perú, otra que había hecho el BID, bueno, todos, un montón de normas traducidas, como decía Kelly, pero bueno, no coincidían, los términos no eran los mismos. Entonces, en su momento, y estoy hablando del 2002, llevamos a la mesa del IPSAS-B, que ya digo, en ese tiempo era Comité del Sector Público, la problemática de la traducción de las normas, en el entendimiento que si no teníamos las normas traducidas al español iba a ser muy difícil la implementación en los países de Latinoamérica. Y allí empezamos, y bueno, y empezamos como pudimos, empezamos trabajando algunos grupos, algunas personas del IPSAS-B, más algunos países que quisieron colaborar, trabajamos a pulmón, con la ayuda sí ya de la Universidad de Zaragoza, con comité de traducción, pero bueno, fuimos caminando, mejoramos en la traducción del 2007, aunque teníamos algunos problemas todavía, y realmente lo terminamos de perfeccionar, y yo creo que todo es todavía más se debe perfeccionar más, tenemos que caminar a eso. Cuando en Crecer,
que se hizo aquí en Panamá. Yo manifesté en mi exposición que teníamos 7 normas sin traducir, y allí conocí a Kelly, y Kelly se acercó y dijo, bueno, acá hay que hacer algo, y ahí empezamos a trabajar. Bueno, y de ese empezar a trabajar con Kelly aquí en Panamá, hemos terminado hace poco ya con las traducciones y las revisiones, y bueno, y ha habido todo un proceso para formar ese comité, que bueno, que hemos trabajado duro, hemos cumplido los tiempos, esta vez se han cumplido los tiempos, nos hemos puesto todo en orden como para que las cosas sean entregadas en tiempo. Bueno, eso es un poco el historial de las normas, o sea, como verán, también en las traducciones, como dice el poeta, caminante no hay camino, se hizo camino al andar, y realmente como que los vamos mejorando cada vez más ese camino, cosa que me alegra muchísimo. Mi trabajo en los países de Latinoamérica con el tema de implementación de normas internacionales me hace recoger algunos comentarios que quiero manifestar. El comité de revisión ha trabajado en esta última etapa con la traducción que nos ha proporcionado la Universidad de Zaragoza, y hemos intercambiado ideas, y se ha elegido donde en el caso que hubiese alguna discrepancia, aquella terminología que la mayoría del comité y la Universidad de Zaragoza ha acordado. Por lo cual fue por mayoría la decisión. Pero es bueno destacar algunos puntos, creo, desde mi punto de vista, creo que es necesario que destaquemos. Como ha dicho Kelly, la traducción la tenemos que respetar porque el idioma madre es el inglés, por lo tanto no podemos salir del concepto que quien ha formulado la norma ha intentado poner en dicha norma. Pero tenemos ahí 2 problemitas. El problema es, uno de ellos es, nosotros las NIC-SP van en permanente armonización con las NIC-NIF, y ese problema, si bien estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que ir con las NIC-NIF y que nos alimentan las NIC-SP, o nosotros también tenemos normas propias, hay terminología utilizada en el sector privado, que es muy difícil de aplicar en el sector público, muy difícil, conceptos que a veces hay que armonizar, hay que plantear. Bueno, un concepto que en su momento yo había planteado en el comité, que era el de patrimonio, el patrimonio en el entendimiento de activo neto, o sea, activo menos pasivo, es un concepto de la actividad privada y también de la actividad pública. Pero el patrimonio para el sector público también es el patrimonio cultural y histórico. Nosotros aquí en el sector público estamos acostumbrados a hablar de patrimonio cultural y histórico, entonces, aunque no es mentira, a veces en los usuarios ese concepto de patrimonio, o lo que llamábamos antes patrimonio neto, se mezcla con el concepto de patrimonio cultural e institucional. Como que ahí hay que diferenciar bien las áreas. Tenemos que llamar patrimonio, por supuesto, a la diferencia de activo menos pasivo. Quizás deberíamos hablar de activos, de bienes históricos, o de bienes históricos, activos históricos, para también insertar en el sector público conceptos más contables y no tanto administrativos. Pero bueno, es un planteo que se pone sobre la mesa. El otro problema que podemos llegar a tener con respecto a la terminología utilizada en las traducciones, y que también estoy recogiendo opiniones de los que están en estos momentos en plena proceso de implementación, son términos diferentes con respecto, incluso hasta el mismo español. Ayer casualmente en el seminario que se hizo aquí de normas internacionales en el Ministerio de Economía, yo estoy trabajando con un grupo que es español, y bueno, y yo hablaba de devengado y mis amigos españoles hablaban de devengo, y bueno, y la gente en el auditorio decía, no, nosotros acá decimos devengado y entendemos por devengado. Bárbaro. Si entendemos que devengo y devengado es lo mismo, todo muy bien. Si entendemos que devengo es distinto a devengado, todo un problema.
Me gustó lo que Kelly ha manifestado de ese cuadro, de cómo dice en español, y o sea, cuál es el término utilizado en español y cuál es el término habitualmente utilizado en América Latina. Ese es un caso, por ejemplo, y sucedió ayer en el evento se puso sobre la mesa porque justamente los expositores éramos España y Argentina. Y estaba todo Panamá, entonces Panamá manifestó, no, para nosotros es devengado, es como que resulta más aconsejable. No por esto quiero decir que tengamos que seguir cada una de las terminologías, no, porque justamente uno de los objetivos, o el objetivo de las NIC-SP es la homogeneización. Pero quizás una tabla que nos permita definir que devengo y devengado es lo mismo, no estaría mal. Eso que vuelvo a decir lo que ha dicho Kelly con respecto a las NIAT, creo que deberíamos estar pensando. Es más, desde la AIC, en mi rol de presidente del sector público de la AIC, hemos estado pensando en hacer algo, una tabla dentro de Latinoamérica para que nos queden más claros los conceptos. Bueno, y con respecto a los términos propios del sector público y los términos que hacen al sector privado, realmente la Universidad de Zaragoza y el comité, y esto desde el 2002, hemos cambiado, hemos puesto conceptos más acotados al sector público. Por ejemplo, el hecho de subsidiarias. En el sector público no hay entidades subsidiarias, entonces hemos acordado llamarlas controladas, porque realmente el gobierno central controla esas entidades, pero no son subsidiarias. El término subsidiario es un término muy acotado al sector público. Pero bueno, hemos ido avanzando, hemos ido llegando a acuerdos. Creo que tenemos que llegar a algunos acuerdos más, pero